Los grandes temas de la doctrina teológica. Historia. Siglo I. La apologética o defensa de la fe con el Evangelio. Desde el siglo I y hasta la mitad del siglo II, se inicia del lado cristiano la defensa de la doctrina basada en la fe. Debido a la hostilidad creciente y la persecución en la que se vieron, la primera lucha que tuvieron fue contra las imágenes de dioses extendida por parte de los paganos de las clases cultas de la sociedad romana. Siglo III y IV. La naturaleza de Dios, un Dios en tres personas, la Trinidad. Disputas teológicas sobre su naturaleza, tales como el monaquismo, arrianismo y macedonialismo. En este periodo de tiempo, se estudia la naturaleza de Dios como un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También se crean disputas teológicas sobre cómo vivir la fe. La tendencia como el monaquismo claramente se define como una familia espiritual. Viven en un monasterio permanentemente y fueron uno de los primeros cristianos en confesar que el Espíritu Santo pertenecía a la Trinidad. El arrianismo, por su parte, tomó su nombre de Ario, un sacerdote de Alejandría que propagó la idea de que no hay tres personas en Dios, sino una sola persona, el Padre, y que Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por Dios de la nada y era solo un punto de apoyo en su plan. El macedonialismo, que negaba la divinidad del Espíritu Santo y que consideraba al Espíritu Santo como una criatura creada del Hijo y por lo tanto inferior. Siglo V. Controversias antropológicas, el hombre-cuerpo, alma y espíritu. Enfrentamiento entre Agustín y Pelagio. Establece que Dios no divide al hombre en dos, sino en tres partes, espíritu, alma y cuerpo, y que la gracia viene de manera sobrenatural, sobrepasando la naturaleza humana. Sin embargo, se enfrentaron Agustín, que subrayaba que el daño original del pecado era necesaria y que poder hacer el bien tenía que ser luego de ser salvo, mientras que Pelagio sostenía que todo mal podía imputarse a la naturaleza humana y que la gracia era una acción externa que llevaba al hombre a responder a Dios teniendo como modelo único a Jesucristo. Por lo tanto, la gracia se obtenía actuando como Jesús, el hombre. Siglo V al VII. Controversias cristológicas. Jesús verdadero Dios y hombre. Posiciones del apolinarismo, nestorianismo, utiquianos y monofiticismo. Jesucristo es el centro de toda doctrina, la culminación y la realización del plan de Dios. La reflexión del conocimiento verdadero de Cristo en este mismo debate, que llevó a que surgieran diferentes posiciones. Apolinarismo proponía que Jesús no había sido totalmente humano ni totalmente divino, sino algo así como un híbrido, teniendo un 50% de Dios y de hombre. El nestorianismo enseñaba la existencia de dos personas separadas en Cristo encarnado. Una era divina, hijo de Dios, y otra era el hijo de María y José. Es decir, tenía una doble vida. Eutiquianismo plantea que las naturalezas de Cristo están tan mezcladas que a la vez están revueltas, y Cristo no es verdaderamente Dios ni verdaderamente hombre, y por lo tanto es incapaz de obrar como mediador. El monofiticismo. En esta teología se sostiene que Jesús solo está presente en naturaleza divina y no en la naturaleza humana, que solamente el cuerpo humano fue un vehículo para llevar su mensaje. Del siglo XI al XVI. Controversias soteriológicas, la salvación, la expiación y la justificación por fe. En esta época se profundizó el estudio de la doctrina de la salvación. Algunos de los temas de soteriología son la expiación, donde algunos exponían que el hombre debía realizar una acción para expiar sus pecados, y otros indicaban que Jesús, por su muerte en la cruz, ya había hecho la obra completa para el perdón de nuestros pecados. La imputación indicaba que cuando Adán pecó, aunque no estábamos presentes, nos hicimos partícipe de su pecado por imputación. Indica que cuando Jesús vertió su sangre, redimió los pecados para la regeneración de los pecadores y así hacerlos seres salvos, libres del pecado y la muerte. Siglo XVI. Controversias eclesiológicas, la autoridad de las Escrituras. Algunos temas controversiales de la época fueron
La Biblia es la revelación misma de Dios y la Iglesia debe definirse como un grupo que cree en ella. ¿Cómo debe gobernarse la Iglesia? ¿Cuál fue la misión y autoridad de los apóstoles? ¿Cuáles son los papeles de los dones del Espíritu en la Iglesia? ¿Cómo se relaciona la nueva alianza de la Iglesia con la alianza vieja que tenía Dios con el pueblo judío? ¿Cuál es el destino de la Iglesia actual en la escatología cristiana? Del siglo XVII a la época actual, la autoridad divina y los fundamentos de la fe, controversias sobre racionalismo, romanticismo y existencialismo, el milenio de Jesús, y la controversia del amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo y dispensionalismo, además de las realidades seculares. El racionalismo, formulada por René Descartes, mantenía que solo por medio de la razón se podía descubrir las verdades universales. Indicaba que la revelación de Dios no era necesaria. El romanticismo enseñaba un cristianismo distorsionado y desarrollo de la fe de manera mecánica y materialista, en la que Dios estaba o totalmente ausente o era el único con control sobre la vida. El existencialismo, su tema era el capital humano y dejaba por fuera a Dios. El milenialismo es el periodo en el que el reino de Dios llegará a la tierra. Es después de la segunda venida de Cristo y está precedente por un estado final en el que el Señor establecerá un reino de justicia y paz, en el que regirá con los santos sobre la tierra. Sobre el milenio también se crearon diversas doctrinas. Entre ellas están el amelinismo. Niega que haya un milenio literal y que el juicio de Dios viene más o menos en un mismo tiempo para iniciar un estado final. Indica que el Apocalipsis trata simbólicamente el triunfo del reino de Dios a través de la Iglesia. La gran tribulación y el milenio no son periodos de 7 y 1000 años, sino que son cifras simbólicas que designan la larga lucha del mal contra la tierra. Premilenialismo. En esta doctrina Cristo establece un reino de justicia en la tierra. Los programas de la Iglesia e Israel están separados. La gran tribulación y el milenio son periodos de 7 y 1000 años, respectivamente. La Iglesia será raptada antes de la gran tribulación y el rapto y la gran tribulación son separados. Postmilenialismo. Indica que el rapto de los creyentes será después de la gran tribulación. El rapto y la segunda venida del Señor son el mismo acontecimiento. El dispensionalismo. En este sistema teológico cristiano se afirma que la gracia comienza donde el Señor Jesús murió en la cruz y terminará cuando llegue la gran tribulación con el juicio de la humanidad. Realidades seculares. El mundo histórico y temporal se contrapone explícitamente a Dios. Esta teología se sustenta en el Nuevo Testamento. Jesús dice que algunos se presentarán con méritos para recibir la aprobación divina. Muchas dirán, hemos predicado, tenido visiones, visto milagros y exorcismo. Pero Jesús los desconocerá, indicándoles, aléjense de mí, ustedes han hecho el mal. Seguramente muchos cristianos no se verán allí reflejados, pero la Biblia indica que muchos no son coherentes en su fe con su vida secular, es decir, no viven la palabra de Dios ni practican la sana doctrina.